Listo, hola. Entonces, hoy vamos a empezar a hacer como de cero el código pues aprovechando lo que ya aprendimos para hacer el contador como tal, para construir el contador colectivo. Entonces recuerden que la idea de construir el contador colectivo es que cada uno de los módulos del Arduino, o sea, cada uno de sus Arduinos, de sus organismos, funcionen como si fuera un número y le pasan, como en el teléfono roto, le pasan la información de ese número al siguiente Arduino para que el Arduino lo sume. O sea, si es 1, el siguiente Arduino debería sumarlo y ser 2. Ese le pasa el dato al siguiente Arduino, por lo que el siguiente Arduino lo suma y debería ser 3, 4. Entonces vamos a hacer, por eso es un contador colectivo. Y la idea es usar la pantalla, como las pruebas que han venido haciendo, la pantalla como elemento para transferir información. Entonces la cámara tiene que enfocar, o los LEDs estar muy pegados a la cámara para que ustedes le transmitan a su compañero la información del LED y cuente las veces que iluminó. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer con este montaje, que es el mismo que teníamos, no voy a usar el piezo en este caso, pero tenemos la fotocelda montada, una fotocelda con el potenciómetro como lo montamos la vez pasada, conectada al pin análogo, en este caso al pin análogo 4, yo lo tengo conectado, y tengo mis LEDs, que en el caso son 3 LEDs, que uso el transistor para conectar los 3 LEDs, pero también podría funcionar con uno dependiendo de las pruebas que ustedes hayan hecho. Y lo tengo conectado al pin análogo 2, al pin digital, perdón, número 2. ¿Listo? Entonces ese es el montaje, que es el de siempre, y simplemente fotocelda y LEDs. Entonces vamos a hacer que en la medida en que lo vaya iluminando, él cuente cuántas veces lo ilumino, no el tiempo, recuerden. Entonces cuando yo lo ilumino una vez, cuenta 1, le quito, lo vuelvo a iluminar, cuenta 2, lo quito, lo vuelvo a iluminar, cuenta 3, etc. Y después de que cuenta, tiene que comenzar a iluminar ese número de veces más 1. Es decir, si lo iluminé 2 veces a la fotocelda, los LEDs tendrían que iluminar y titilar e iluminar 3 veces. Si ilumino 4 veces a la fotocelda, tendrían que iluminar 5, etcétera, etcétera. Simplemente iluminar una vez más. Entonces vamos a empezar en orden, uno por uno. Vamos a usar las funciones, pero vamos a empezar haciendo el código de una vez e irlo probando paso a paso, para que se vayan dando cuenta de cómo ir haciendo las funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Censar, ¿no? Entonces arranquemos por censar. Entonces recuerden, nuestro organismo tenemos que pensarlo en función de un organismo y qué es lo que necesita y qué atributos necesita y después qué funciones necesita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesita censar? Y pensémoslo en términos de atributos, o sea, las características que tiene nuestro organismo. Entonces, las características que tiene es precisamente, o una de esas características que estamos hablando en términos del sensor, es la luz. La luz es una característica que es capaz de censar nuestro sensor, valga la redundancia, y lo tenemos que poner en términos cuantitativos. Entonces tiene que haber un nivel de la luz. ¿Listo? En nuestro caso, pues queda así porque pues el nivel de la luz sí es capaz de volverlo cuantitativo el Arduino. Entonces, desde que sea un valor cuantitativo, lo podemos usar. Entonces significa que aquí tenemos que tener una variable que nosotros sabemos que es un número entero, que es el nivel de luz. Nivel de luz. Recuerden que en Arduino no se puede usar espacio, o en lenguajes de programación en general, en los nombres de variables no se pueden usar espacios, ni tildes, ni símbolos. Entonces por eso uso el guión al piso. Nivel de luz, ¿listo? Y podríamos ponerle una vez un valor inicial, 0. Que no es necesario en este caso, pero es una buena costumbre siempre hacer valor inicial, ¿listo? Nivel de luz. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Este primer paso, pues él tiene que censar la luz. Entonces voy a poner todo el código que él necesite para censar la luz, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que en el setup lo único que necesito, y eso por depuración, realmente no es que usted necesite, pero necesito el serial begin, que es iniciar el puerto serial para que yo pueda saber si mi sensor está funcionando o no. O sea, que le pueda transmitir datos del Arduino al computador y saber si está funcionando. ¿Listo? Y en el bloop, ¿qué necesito hacer? Pues ya necesito censar. ¿Listo? Entonces yo sé que el nivel de luz es la variable que estoy usando. Nivel de luz. Entonces el nivel debe ser igual a lo que me está enviando la fotocelda. ¿Listo? La fotocelda, como les dije, le tengo conectado el pin análogo 4, el A4. Entonces analog read, que lea el pin análogo, leer analógico, y el A4. ¿Listo? Y enseguida, ¿qué hago? Imprimo el valor. Sería el punto print. Imprimo, voy a copiar y pegar.
Entonces la variable que acabé de leer la imprimo para saber si está bien o está mal. ¿Listos? Y bueno, subo el código, que ya tengo algo que hace y algo que puedo ver si funciona o no porque está imprimiendo. Y hablo mi consola serial. ¿Listo? Entonces aquí tengo el dato, pues a ver si funciona, pues lo tapo y tiene que cambiar el dato, sí. Sí, perfecto. Y está más o menos en 150, 140. Y recuerden que tiene que funcionar es cuando lo ilumine, entonces lo voy a iluminar. Ilumino, está cambiando a 400, 420, 390, 400, pongámoslo, digamos que es 400. O sea que esto lo estoy haciendo para saber más o menos qué nivel ponerle a la luz, ¿de acuerdo? Y sigamos con nuestro código. Entonces ya tenemos que nuestro Arduino es capaz de sensar, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en términos de funciones y del organismo. ¿Qué es capaz de hacer? Entonces recuerden que nuestro organismo no solo percibe la luz, sino que comienza a contar. ¿De acuerdo? Entonces sabemos como pues los verbos, pero también las características que necesita. Necesita saber un nivel de luz porque él es sensible a ese nivel de luz y necesita comenzar a contar la luz. Contar la luz de por sí ya es una variable cuantitativa, ¿no? Es un atributo cuantitativo, entonces ya lo puedo poner acá. Entonces int veces iluminado igual a 0. Entonces él es capaz de sensar la luz y de saber cuántas veces lo han iluminado, ¿cierto? En términos cuantitativos. ¿Listos? Y entonces, ahora en términos de funciones, recuerden lo que les digo, él es capaz de sensar, o sea, es sensible a la luz, sensa esa luz. Y por otro lado, es capaz de contar. ¿Listos? Entonces vamos a hacer esas funciones. Primero, ya hicimos estas órdenes que son para sensar. Entonces voy a escribir acá. Lo primero que va a hacer es sensar. Punto y coma. Sé que estas son las órdenes de sensar, ¿no? Estas dos que yo puse. Entonces las voy a coger, las voy a cortar de acá. Y las voy a poner en una función aparte que se me va a llamar sensar. Void sensar. Ahora cierra. Entonces recuerden que esto se usa para organizar, pero también lo podemos usar en esos términos conceptuales para entender qué hace nuestro organismo. Entonces nuestro organismo lo primero que hace es sensar. Y sensar es esto. Voy de nuevo a bajarlo, simplemente para saber si está funcionando. Entonces fíjense que compiló bien y que sigue transmitiendo el dato. Si yo lo tapo y lo destapo, ahí está. Listo, entonces sigue funcionando, no hay lío. Lo único que hice fue organizar el código, no le cambié realmente líneas de código. Y ahora nuestra segunda parte necesita contar. Entonces voy a hacer igual, voy a primero escribir el código aquí para probarlo y por último le cambio el nombre y organizo el código. ¿Listo? Entonces contar, recuerden lo del contar, lo voy a hacer pues rápidamente. Contar lo que te necesito evaluar para poder contar es el nivel de la luz, ¿no? Entonces si el nivel de la luz es mayor que cierto umbral que yo le dije, que recuerden que le dije que le iba a poner 400 por lo que vi ahí de datos, lo estaba imprimiendo. Entonces si ese nivel de luz es 400, ¿qué va a hacer? Pues va a contar, o sea, es donde deberían contar, pero recuerden cómo se hace un contador. Yo no le puedo poner aquí derecho el veces iluminado, que es nuestro contador más, porque aquí me contaría el tiempo de iluminado. Necesita tener otra variable, una variable auxiliar, para tener esa memoria que necesito para saber si antes estaba iluminado o no. Si antes no estaba iluminado y ahora sí está iluminado, es porque ahora sí hay una nueva iluminación, si no sería la misma iluminación de antes. Entonces voy a crear una variable booleana para darle la memoria y decir si previamente iluminado, y esto va a empezar siendo false. ¿Listo? Entonces significa que mi memoria, cuando se inicia el Arduino, él sabe que antes de eso, el instante anterior, que es una memoria muy primitiva, recuerden, simplemente la memoria que tiene es una memoria de cortísimo plazo, y sabe lo que sucedió en el instante anterior. En el instante anterior no estaba iluminado, o sea, previamente iluminado no. ¿Listo? Y ahora sí, si nivel de luz es mayor a 400, ahora tengo que evaluar otro if si no estaba previamente iluminado. Recuerden que este signo es para evaluar si no se cumple tal cosa, porque estos son variables booleanas de true o false. Entonces previamente
copiar y pegar. Si no estaba previamente iluminado, ¿vale? Listo. Entonces, si antes no estaba iluminado, o sea, si previamente no estaba iluminado, ahí sí tengo que contar, porque recuerden que aquí estoy donde se iluminó. Si se iluminó y en el instante anterior no estaba iluminado, significa que esa es una nueva iluminación. Entonces, ahora sí, pongo mi contador, veces iluminado más, y ahí me va a comenzar a contar. Perfecto. Y recuerden que para que la vaina funcione, aquí de últimos de este if, tengo que cambiarle el estado previamente iluminado, que quiere decir que tengo que ponerlo en la memoria, esa memoria primitiva que les decía. Entonces previamente iluminado va a ser igual a true. Esto que hace que la siguiente vez que entre, si sigue estando iluminado, como ya iluminado se pasó a true, ya esto no se cumple y no va a seguir contando. Entonces si yo lo mantengo iluminado, él no cuenta. Él cuenta la primera vez que lo iluminaron y después ya no sigue contando eso. Por eso funciona para contar las veces iluminado y no el tiempo iluminado. ¿Listos? Y recuerden que este if del nivel de luz 400 debe tener su else. Que el else es pues cuando no está iluminado. Y cuando no está iluminado es cuando tengo que cambiar esta variable a falso. ¿Listo? Esto, si está en sombra, pues la memoria que está configurando es la de sombra, la de falso. Y si está iluminado, lo último que hace es configurar la memoria y lo pasa a true, que sería que estaba iluminado. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer, en vez de imprimir esto, que recuerden que esto imprime solo un dato si no es confuso, bueno, puede imprimir más, pero inicialmente nosotros lo estamos trabajando así. Entonces lo voy a comentar ese dato y aquí es donde voy a meter mi contador. Sería el print y no es nivel de luz obviamente, sino ya lo que voy a ver es veces iluminado. ¿Listo? Entonces si el nivel de luz es mayor a 400 y estaba previamente iluminado, va a contar. De lo contrario, pues no cuenta, no está ahí ningún contador y lo contrario previo iluminado falso. Entonces, subo mi código. Subido, abro mi consola serial que estaba, bueno, la voy a cerrar y abrir simplemente para que me borre todo lo que estaba ahí. Eso, ahora sí. Y vamos a empezar. Ya está. 15, 16, 17, 18, 19. Toca calibrarlo nuevamente porque me quedó muy 47, 50, 64, 66, 67. ¿Listos? Entonces aquí me está cambiando mucho por lo que les digo las condiciones del ambiente porque tengo varias lámparas y todo. Entonces toca irlo calibrando, pero bueno, lo importante es que está contando y que vamos a poder trabajar con ese contador. Entonces ya tenemos el código que hace que cuente. Recuerden que este es el más importante porque es el más complejo. O sea, que uno se acuerde de estos if anidados y de la variable auxiliar que se necesita, etcétera, es complejo. Entonces importante es que se siga haciendo todo el tiempo, es para que se interiorice que se necesita y que se aprende a copiar y pegar. Qué es lo que se tiene que copiar y qué es lo que se tiene que pegar. ¿Listo? Entonces, de nuevo como el censar, ahora le vamos a poner nombre. Recuerden que se llama contar, ¿no? Digamos que lo siguiente que hace es contar. Listo, entonces contar. Creo acá mi void contar. Y quedó con su cierre de corchete. Y todo el código nuevo que hice para el contar, desde el if hasta el cierre del else. Fíjate que dejo un corchete acá porque este corchete es el cierre del loop. Uno tiene que fijarse muy bien de dónde abren y cierran los corchetes. Listo, entonces es el if el que tengo que copiar. Entonces aquí abre, aquí cierra el corchete con su else. Entonces el else abre y cierra corchete. Entonces hasta acá. Todo eso cojo, lo quito de acá y lo pongo dentro de contar. Listo, comando T para que me organice la vaina. Y listo. Entonces lo primero que hace es censar, lo siguiente contar. Y lo subo simplemente para saber que sigue bien. Entonces abro mi consola serial acá
y pues le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 5, 29, 31, si me alejo un poquito tal vez. Más o menos, con mucho ruidito tengo acá, pero bueno. Pero sigue funcionando nuestro contador, no tenemos tanto lío. Entonces lo voy a dejar aquí abierto para que no me tenga con la ventana y seguimos trabajando. Listo, entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que el extensible comienza a contar y enseguida tienen que responder a esa cuenta. Entonces pues otra cosa que tienen que hacer es responder, ¿no? Pero entonces aquí tendríamos que iluminar los bombillitos del Arduino, pero aquí viene, digamos, el meollo, el primer meollo que hay que pensar en términos de comportamiento, que era lo que decía la vez pasada en términos de la analogía. Y es que es importante establecer, digamos, esa metáfora de cómo va a contar y cómo va a responder. Y es porque yo le tengo que dar un tiempo para que cuente, o tengo que saber en qué momento para de contar y comienza a responder. Si lo pongo directo, si aquí simplemente le pongo que prenda y apague, recuerden que el Arduino se ejecuta muy rápido, muy rápido. Entonces, digamos que lo que decíamos la vez pasada, que teóricamente, realmente no es así, pero que teóricamente se ejecutará a los 16 MHz que menciona. Entonces, en esa fracción de segundo, en un segundo de 16 millones, en una fracción realmente pequeña, va a contar y enseguida va a responder. En la misma fracción de segundo, o sea, va a contar esto, va a censar, va a responder. Entonces va a censar, perdón, va a contar y después va a responder. Entonces, ¿cuánto va a poder contar? Pues básicamente nada, va a poder contar hasta que responde, porque no le hemos dado tiempo a que responda. Entonces, la idea no es exactamente darle tiempo a que responda, sino es la metáfora del lenguaje. Esto es un organismo. Entonces, él tiene que escuchar, y cuando sabe que puede hablar, pues cuando el otro dejó de hablar. Entonces yo sé que puedo empezar a hablar cuando mi interlocutor dejó de hablar. Cuando él se calla, pues yo empiezo a hablar. Entonces yo lo que tengo que establecer es qué significa para mi organismo que el otro se calle, o qué significa callar. Entonces, para esto, el callar lo vamos a hacer igual que lo que hicimos la vez pasada con el tiempo iluminado, pero esta vez va a ser lo opuesto. Recuerda, el tiempo iluminado, el iluminado es la metáfora de la palabra. Entonces él está hablando cuando está iluminado. Si no está iluminando, o sea, si bien mis LED no están prendidos, o en el caso de que la simulación que yo estoy haciendo con la linterna de mi celular, si yo no tengo la linterna de celular frente a mi fotocelda, sino pues sencillamente la tengo en otro lado y así, pues significa que no le estoy hablando a mi Arduino. Mi Arduino no está siendo afectado por esa palabra luz. Como no está siendo afectado por esa palabra luz, vamos a suponer que eso es un silencio. Entonces el silencio está en el tiempo que no está iluminado. ¿Listos? Y ahí es donde tengo que comenzar a establecer mi parámetro. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer callado para que mi Arduino hable? ¿Listo? Entonces vamos a suponer de nuevo que como 2 segundos, no sé. Y si en 2 segundos yo no le ilumino, yo no le estoy iluminando, pues significa que el interlocutor, la persona que le está iluminando, que está hablando con mi Arduino, pues está callado. Entonces el Arduino va a comenzar a hablar. ¿Y le habla cómo? Pues respondiendo con esas iluminaciones. ¿Listo? Entonces, eso significa que tenemos que comenzar de nuevo a buscar nuestros atributos, a lo que es sensible el Arduino, volverlo cuantitativo, obviamente, y qué hace con ese atributo. ¿Listo? Entonces el atributo a lo que es sensible, fíjense que aquí es al silencio, que ese silencio estamos hablando que es un tiempo de sombra, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá, que el tiempo pues es una variable entera, o lo vamos a trabajar acá como una variable entera que voy iterando, que va a ser las veces de tiempo. Recuerden que aquí el tiempo va a ser relativo, no vamos a usar funciones de tiempo específicas para que cuente 2 segundos, sino relativas. Vamos a usar contadores, y con el contador vamos a suponer unos ciertos tiempos, vamos a darle una sensibilidad temporal particular. Entonces tenemos otra variable entera, que es un tiempo de no iluminado. Le voy a poner tiempo de silencio para seguir con nuestra metáfora. Tiempo silencio, que es el tiempo en el cual no está iluminado.
Te comienza siendo 0 como siempre. Y ese es un contador, ¿no? Un contador que va a contar el tiempo en silencio. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el contar, la vez pasada cuando trabajamos ese tiempo de silencio, bueno, ese tiempo iluminado fue el que hicimos la vez pasada, o sea, lo contrario. Pero ¿dónde se ponía el contador? Que eso es lo importante. Entonces, la vez pasada se ponía acá, si nivel mayor 400, ahí se ponía derecho el contador. ¿Por qué? Porque esto significa estar iluminado. Si nivel de luz es mayor a 400 es que está iluminado, o sea, está hablando el Arduino. ¿Listo? Pero entonces, ¿dónde es donde no está hablando? Pues en el else. El else recuerden que es de lo contrario. Entonces, si le están hablando, si es mayor a 400, se ejecuta lo que está acá, else. De lo contrario, pues significa que no le están hablando. Por eso este previamente iluminado está falso. Entonces acá en el no le están hablando, en el silencio o en la sombra, como lo quieran ver, voy a poner mi contador. ¿Listo? Entonces voy a decir que tiempo de silencio se va a incrementar. Se va a incrementar en la sombra. ¿Listo? Y recuerden que se tiene que incrementar solo mientras está con sombra, o sea, mientras está en silencio. Cuando comienza a hablar el Arduino, o bueno, el interlocutor, es decir, cuando lo comienzan a iluminar, pues ya tiene que dejar de contar el tiempo en silencio. Entonces, no solo lo tiene que dejar de contar, sino el tiempo se tiene que resetear. ¿Listo? Resetear significa volver a cero. Porque si le están hablando, pues ya yo tengo que volver a tener en cuenta el tiempo de silencio. Cuando vuelva al silencio no voy a decir, pero usted llevaba un segundo antes, ahora le voy a cobrar ese segundo. Pues uno no hace eso en el habla. Uno vuelve y espera otros 2 segundos. Bueno, si el habla fuera tan cuantitativa, ¿no? Si pudiéramos decir que siempre la esperas 2 segundos. Pero si fuera así, uno siempre lo esperaría 2 segundos, no acumula el tiempo. Como no acumula el tiempo, lo tengo que resetear cuando esté iluminado. Cuando me estén hablando lo reseteo, o sea, el silencio es 0, no hay silencio siempre que me estén hablando, o sea, que haya luz, silencio 0. Y cuando no me están hablando, el tiempo en silencio va a ir aumentando de a 1, va a ir aumentando. ¿Listos? Entonces, ahí ya tengo hecho el contador que me cuenta el tiempo de silencio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tengo que responder. Entonces, ¿cómo ya responder? Yo ya tengo mi variable tiempo de silencio, entonces recuerden que tengo que establecer acá una comparación. Si tiempo de silencio es mayor a un número, pues yo tengo que mirar acá cuánto es ese tiempo de silencio. Voy a establecer un número cualquiera, 500, pero ya lo calibramos. Listo, aquí si el número es mayor a 500, aquí es donde yo le voy a aprender, o sea, voy a responder. O sea, si la persona dura callada, nuestro interlocutor, recuerden, estamos en metáforas de organismo, nuestro interlocutor dura callado más de 500, que pues tenemos que ver eso a qué representa, ahorita lo vemos, pero dura callado más de cierto tiempo, enseguida yo ilumino. Entonces aquí pongo todas las órdenes de iluminar, ¿listo? Entonces mientras tanto lo voy a dejar así sin nada acá, porque necesito saber cuánto es eso, o sea, cuánto es el tiempo en silencio. Entonces acá el serial print, recuerden que el serial print es el que nos sirve para imprimir todo. El serial print nos tiene que comenzar a imprimir el tiempo en silencio. Entonces aquí cuando el tiempo en silencio lo estoy aumentando, voy a imprimir tiempo en silencio. Entonces aumento mi contador tiempo en silencio y enseguida lo imprimo. Entonces recuerden que este serial print que estaba antes lo voy a comentar. Recuerden eso siempre para que siempre tengan solo un serial print sin comentar. Y así sepan que es lo que está imprimiendo. Si no lo hago, el imprime veces iluminado y tiempo en silencio, entonces está imprimiendo 2 datos simultáneamente. Aquí estarían 2 datos simultáneamente y yo no sé cuál es cuál. ¿Listo? Entonces siempre tener solo un serial print. Entonces voy a imprimir el tiempo en silencio. ¿Listo? Entonces subo a la placa y vamos a comenzar a ver. Y ahí comenzó a correr, fíjense. 300, 400, 500. ¿Listo? Entonces desde que empiece a correr, yo voy a comenzar a ver y calcular más o menos 2 segundos. Voy a volver a bajarle el código al Arduino para resetearlo, o sea, para que vuelva a contar. Entonces, ahí está subiendo y me voy a fijar acá. 200, como 290, pongámosle 300. Digamos que 300, cuando llegue a 300, son aproximadamente 2 segundos. Recuerden que esto lo estoy haciendo así al nivel mucho más perceptual, precisamente por lo que le digo que nuestro organismo es un organismo en términos de sensibilidad que tiene una cierta temporalidad. Entonces pues
Sí, o sea, uno no nace, o ningún organismo nace con un cronómetro literalmente pegado, pero sí tiene un cierto nivel de sensibilidad temporal, pronto a la luz en términos de que sabe si amanece o anochece, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo estoy usando a nivel perceptual, ¿listo? Entonces la idea sí es que aquí serían entonces más o menos 300. Entonces si están 300, ahí sí va a comenzar a titilar mi bombillo, ¿listo? Entonces recuerden que para titilar un bombillo la orden es digital write. Digital write escribe en el pin digital. Write el pin digital, que en mi caso es 2, y la orden hype enciende, ¿listo? Pero acá recuerden que siempre que yo use esta instrucción en pines digitales, tengo que ponerle en el setup que voy a usar un pin digital, ¿listo? Entonces pin mode 2 y que va a ser una salida, punto y coma output, listo. Pin 2 una salida y le pongo un high, ¿vale? Después del digital write recuerden poner el delay, o sea cuánto tiempo va a durar prendido. Vamos a decirle que va a durar un 300, número cualquiera, y después el apagado, ¿no? Entonces el apagado le vamos a poner low, ¿listo? Entonces si estuvo callado por más de aproximadamente 2 segundos, ¿qué va a hacer? Va a prender por 300 milisegundos, o sea, prende, espera 300 milisegundos, o sea, espera prendido, y después apaga ese pin y espera apagado 300 milisegundos, listo, y después vuelve a hacer todo lo demás. Entonces allá tendríamos que estaría titilando cada vez que se demora el tiempo de silencio más de 300, listo. Entonces vamos a bajar el código, esperamos, fíjense, titila. ¿Por qué titila? Porque el tiempo es mayor a 300. Entonces ahí está titilando. ¿Listo? ¿Cómo se resetea el tiempo? Pues iluminando. Entonces lo voy a iluminar. ¿Listo? Y fíjense que ya no titila. No titila, ¿por qué? Porque yo estoy hablando. Pues aquí se me fue uno. Ahí, listo. No estoy hablando. Si no estoy hablando, pues no titila. Entonces pues voy a establecer otro y voy a dejarlo ahí. ¿Listo? Y fíjense que vuelve a hablar. Vuelve a hablar porque el tiempo va a ser mayor a 300. ¿Listo? Entonces vuelvo y se calla. Y vuelvo. Listo. Entonces fíjense que cuando se calla y vuelve la variable a ser 0. No sé si se dieron cuenta acá que rápidamente, aquí por lo que estoy enviando datos, pero rápidamente entró a 0. Y miren, entonces entró a 0 y de nuevo entró. Entonces voy a tenerlo iluminado para que no cuente. Entonces ahí no cuenta. Retiro y rápidamente llega a 300. De hecho llega muy rápido, creo que es menos de 2 segundos. Voy a poner mucho más lento para que espere mucho más. Y más que está como medio descalibradito, entonces como que démosle su tiempito, démosle 600. ¿Listo? Pero ya lo tenemos, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es el hecho? Yo aquí estoy respondiendo, pero recuerden que en el responder aquí no le estoy poniendo todavía pues cuántas veces tiene que titilar, o sea, está titilando una. La idea no es que titile una, la idea es que él responda con las veces que lo iluminaron, ¿no? Entonces, voy a establecer aquí dos cosas que es importante. Primero, este código se tiene que repetir, que es lo nuevo que vamos a trabajar, que es que esto de código tiene que estar en un bucle. Y lo otro es que recuerden que él responde, y después de que uno responde, ¿qué hace? Pues uno se queda callado. O sea, uno no está respondiendo todo el tiempo. Aquí fíjense que lo que está haciendo el Arduino al titilar es que no le hablaron y está todo el tiempo, entonces hable porque no le hablaron. ¿Eso por qué se da? Porque fíjense que el tiempo del silencio, en silencio si es mayor a 600, supongamos como lo configura acá, él responde, y después de responder, ¿qué hace? Pues nada, vuelve y hace lo mismo, y el tiempo en silencio sigue siendo mayor a 600, entonces vuelve y responde, vuelve y hace lo mismo. Y recuerden que esto se ejecuta muy rápido, por eso es que da la sensación de que todo el tiempo está respondiendo. Realmente todo el tiempo está censando, contando y respondiendo, solo que censar y contar lo hace tan rápido
que da la sensación de que todo el tiempo estuviera haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que poner acá? Realmente no es un delay, que es lo que usualmente dicen, pues que si necesito que espere pongo un delay. No, lo que necesito es que cuando él responda, vuelva a estar atento a si alguien está hablando. ¿Cómo hace uno que vuelva a estar atento? Pues tiene que volver a tener el tiempo en silencio en 0. Es decir, él va a volver a esperar a que alguien permanezca, o que alguien o el entorno, pues, o su interlocutor permanezca en silencio los 600, porque lo estoy reseteando. Entonces se le titila, después llega y resetea el tiempo, entonces vuelve y espero 2 segundos a ver si alguien me habla, y si no me habla, bueno, entonces vuelvo y sigo hablando. Hablé, o sea, hice esto, hablé, después ¿qué hago? Vuelvo y pongo el tiempo en silencio en 0 para volver a esperar mis 2 segundos y ver si alguien me está hablando, así sucesivamente. Entonces es importante ese, para que no esté como está sucediendo acá, que todo el tiempo está hablando, entonces pues se vuelve complicado porque realmente no tendríamos un organismo dialógico, sino alguien que no deja hablar, porque todo el tiempo está hablando. ¿Listo? Entonces esto nos hace ese tiempo en silencio es vital, para que Arduino no solo sea sensible al tiempo del otro, o sea que el otro esté callado, sino también que esté callado, o sea que nuestro Arduino tenga la capacidad de escuchar, y escucha porque es sensible a ese silencio, o sea respeta un tiempo de silencio. ¿Listo? Ahora, el tip del asunto, esto se tiene que repetir. Entonces, repetir es con loops, y los loops es un loop for. O uno de los loops más usados es el loop for. Entonces, voy a escribirlo aquí rápidamente para explicarles cómo funciona. Entonces, for, fíjense que se escribe como similar a un if, que es abre y cierra paréntesis. Aquí se escriben unas condiciones que ya les digo cuáles son, no las he escrito, pero para decir que la sintaxis es similar a esta del if, que es el if, abre y cierra paréntesis, entre los paréntesis hay algo, abre corchetes y cierra corchetes, y todo lo que está agrupado está aparte del if. El for funciona igual. For, abre y cierra paréntesis, dentro de estos paréntesis se configuran las repeticiones, y abre corchete, aquí no hay punto y coma, fíjense que no hay punto y coma porque pues es una agrupación, tengo que agrupar código y decirle que es parte del for. Entonces abro corchetes, cierro corchetes, y todo lo que está dentro de corchetes, que son estas 4 líneas, se van a repetir, y se van a repetir las veces que yo le diga dentro de este for, como se configure. ¿Listo? Entonces esa es la instrucción para repetir. Ahora, ¿cómo se repite? Es importante haber visto contadores, porque realmente lo que hace el for es crear un contador. Entonces tiene un contador que se resetea, como lo que nosotros hicimos acá con, si es mayor a 600, 0, bueno, abajito, con el veces iluminado, bueno, lo hicimos con el código pasado, veces iluminado, lo que sea, cuando llegaba a cierto punto, que ahorita lo tendremos que hacer, cuando llega a cierto punto, se tiene que resetear. O sea, cuenta las veces iluminado, pero yo cuento 3 veces que iluminó, y después, en algún punto se tiene que resetear para que vuelva y cuente, o si no, siempre estaría diciendo, bueno, voy 3, cuando vuelven y lo iluminan, diría ahora voy 4, y no es que ahora voy 4, tengo que resetear y decir, bueno, listo, ya es una nueva palabra, como es una nueva palabra, yo la voy a volver a contar. Entonces son cosas que se tienen que resetear. Aquí tenemos solo el reseteo del tiempo de silencio. Entonces recuerden que un contador se caracteriza por una variable, un incremento y una condición de reseteo, en qué momento termina. Entonces el for realmente tiene todo eso dentro de los corchetes, o sea, es harta información que entra en los corchetes. Tiene una variable, entonces tengo que crear una variable, entonces int, la variable, el nombre que yo quiera, yo le voy a poner x, e inicializo la variable, 0. Punto y coma, y fíjense que estoy dentro de los paréntesis, x punto y coma. Después, ¿qué hago? Le pongo la condición que se tiene que cumplir, en el caso del for, la condición que se tiene que cumplir para que el for se ejecute. Entonces, que x sea qué. Entonces, aquí es donde está el tip de la repetición. Mientras x sea menor a un número, se va a ejecutar esto. Menor a un número es menor a cuánto. ¿Cuántas veces quiero que se repita el for? Aquí es donde le tengo que poner eso. ¿Cuántas veces quiero que se repita el for? Entonces, en este caso, ¿cuántas veces quiero? Pues quiero que se repita el número de veces que se iluminó, ¿no? Entonces, mientras x sea menor al número de veces iluminado, siendo x0 y después menor al número iluminado, y después esta sería como la condición de reseteo, por decirlo así, aunque aquí realmente es al revés, es la condición que se cumple para que se haga, no para que se resetee. Y finalmente el incremento de todo contador, entonces x más más. Entonces va incrementando una en una. Entonces lo que quiere decir todas estas 3 instrucciones
que aquí no vamos a usar la variable dentro, pero se puede, simplemente lo vamos a usar para repetir. Lo que quiere decir todo eso es que se va a repetir entre 0 y veces iluminado. Si veces iluminado es 4, significa que se va a repetir 4 veces esta instrucción. Si veces iluminado es 6, se va a repetir 6 veces esta instrucción. No diría, pero ¿por qué 6 si es menor a? O sea, si es 6 y es la condición que se cumple es que tiene que ser menor, pues 6 no se puede ejecutar, sería 5 porque 5 sí es menor a 6. 6 ya no es menor a 6, ¿no? Entonces 6 no. Entonces uno diría, pues si 6 no, y esto es 6, solo se debe ejecutar 5 veces. Y no, porque recuerden que en programación el numerito que está acá se empieza en 0. Entonces cuando veces iluminado es 6, se va a repetir 6 veces, es porque X va a llegar hasta 5, o sea 5 veces. Pero la primera vez fue la vez 0, o sea se va a ejecutar la vez 0, la vez 1, la vez 2, la vez 3, la vez 4 y la vez 5. Entonces son 6 veces porque la primera vez se va a llamar la vez 0. Así cuando vimos en listas que el primer elemento de la lista es el número 0, no el 1, que uno diría que el primero es el 1, el primero es el 0. Recuerden que en programación siempre empieza con 0. Siempre en todas las listas, todo lo que sea empieza por 0. Entonces aquí también seguimos con ese estándar, vamos a empezar en 0. 0 hasta veces iluminado, entonces por eso se repite el número de veces que yo tengo que estar acá. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a saber que como se repitió el número de veces que esté iluminado, o sea, yo fui sensible, o el organismo fue sensible a las veces que lo iluminaron, respondió, y después de eso respeta el silencio, pero no solo respeta el silencio, sino esta variable, las veces iluminado, que fue lo que, pues él fue sensible a esas veces iluminado, nuestro organismo, tiene que volverse a resetear. Yo les digo para que no acumule, sino él respondió y después ¿qué hace? Listo, vuelve y empieza. Él sabe que es una nueva palabra, entonces vuelve y espera su tiempo de silencio y vuelve, y las veces iluminado va a ser 0. ¿Listo? Entonces lo vamos a probar. Vamos a bajar el código. Ahí está. Listo, entonces miramos. Llegó a 600. Fíjense, llegó a 600 y no respondió. ¿Por qué? Porque veces iluminado es 0, ¿no? Y aquí estamos haciendo que responda veces iluminado, es 0. Entonces lo voy a iluminar una vez. Listo. Llega a 600. Y fíjense cuánto iluminó. Llega a 600. Otra vez. Ahí está. Listo. Entonces fíjense que llega una vez y después no vuelve a contestar. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces iluminado volvió a cambiar a 0. Entonces ahí está funcionando perfecto. ¿Qué significa eso? Que yo le hablé, él me respondió. Y después pues él no siguió con la cháchara, no siguió respondiendo lo mismo. Solo cuando yo le hablo. Entonces voy a pasar. Listo. Y espero. 1, 2, 3, 4 veces. Él entendió que lo iluminé 4 veces. Y después se quedó callado porque se reseteó. Listo, seguimos. Entonces vamos a iluminarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver cuántas veces nos lo reconoce. Porque recuerden que está medio calibradito. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 veces. Listo, contó 15 iluminadas. Entonces 1, 2, 3, 4. A ver qué tal nos quedó ahí. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces fíjense que el número de veces iluminado es el número de veces que él me ilumina. Y después de eso él se calla. ¿Vale? No sigue repitiendo. Entonces que eso es algo mucho más cercano al lenguaje natural. Donde pues yo le pregunto algo y a una persona, esta persona me responde y no me sigue respondiendo y me sigue respondiendo. Si no me responde, pues ya, espera a ver qué otra cosa yo le pregunte. ¿Listo? Vale, entonces una cosa importante, digamos, de aclarar también de esto es que recuerden que el Arduino es secuencial, que él no es capaz de hacer dos cosas al tiempo, él siempre hace una cosa después de la otra. Entonces, ¿cómo se ejecuta este código en términos del for? Lo que está acá en el loop que vemos, el sensa, después cuenta, después si es hora de responder, o sea, si duró un silencio superior, no sé, ahorita está como en 3 segundos, si el silencio fue mayor a esos 3 segundos, él comienza a ejecutar este código. ¿Listo? Pero entonces, supongamos que yo le he iluminado como ahorita 13 veces, pues significa que él va a repetir esto 13 veces.
pero él repite esto 13 veces y hasta que no lo repita, todo lo que está dentro del for no continúa con el resto del código. ¿Qué significa eso? Que mientras está ejecutando todo lo que está dentro de ese for, él ni está censando ni está contando. Él simplemente está respondiendo, o sea, no es capaz de hablar y escuchar al tiempo. Entonces, ahorita si lo vemos acá, lo voy a iluminar, no sé, 6 veces. Y vamos a ver que él comienza a iluminar y yo lo estoy iluminando y en ese momento él es sordo. Entonces fíjense que él siguió ahí y ahora listo, que me tenía que responder, no responde nada. ¿Por qué? Porque no escuchó. ¿Y por qué? Porque yo le estuve hablando, o sea, lo estuve iluminando mientras él también estaba hablando. Entonces, si él está hablando, o sea, si él está iluminando, él en ese momento no está escuchando. ¿Por qué? Porque en el for, él está trabajando ahí dentro del for y hasta que no termine de ejecutar todo eso, no hace lo demás. Una cosa tras de otra. ¿Listos? Entonces, censar, contar y después responde. Pero si está respondiendo, si está dentro de ese for, no está ni censando ni está contando. ¿Listo? Entonces, el for es el que se demora en ejecutar. Por eso esa demora en ejecutarse, por lo que tiene delays, esa demora en ejecutarse, pues ese tiempo no lo vamos a tener censando ni contando, ¿vale? Entonces ya lo tenemos funcionando. Entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo. Recuerden que el siguiente de contar era responder. Entonces él va a responder y recuerden que responder es todo este código, ¿listo? Entonces vamos a organizarlo, vamos a ponerlo al final, un void responder. Abrir y cierra, abrimos los corchetes y él mismo nos cierra el corchete, ¿listo? Y ahora todo este código que nosotros acabamos de hacer desde el if hasta el cierre del if, fíjense que me lo señala, todo ese código lo vamos a cortar. ¿Listo? Y lo vamos a pegar dentro de void responder. ¿Listo? Entonces el primero censa, después cuenta y después responde. Censar, contar, responder, y responder significa eso. Entonces vamos simplemente a guardarlo para comprobar que si nos haya quedado bien. Listo. Entonces pasó a 600 y no respondió, perfecto. Y ahora vamos a empezar 1, 2, 3. Listo. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, es lo que digo, que la calibración no está tan bien, pero pues nos respondió y después de responder ya se quedó callado y pasa de 600 y sigue callado. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Y ahora 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ese se subió un poquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Listos? Entonces, recuerden ahorita lo de calibración, como no está tan bien calibrado, por eso a veces se entiende más o menos dependiendo de lo que le doy. ¿Listo? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a corregir lo que hace falta. Y es que recuerden que él no debería responder, porque lo que vamos a hacer es un contador colectivo. Él no debería responder con el número de veces que se le iluminó, sino con el número de veces que se le iluminó más 1, ¿no? O sea, si yo lo ilumino una vez, tiene que responder titilando 2 veces. Si lo ilumino 2, tiene que responder titilando 3, así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay que hacerle? Recuerden dónde es que se configura las veces que se repite el código. Dentro del loop for, este me dice el número inicial del contador y este es el que establece el número de veces que se está repitiendo el código. Entonces el número es veces iluminado. Entonces necesito que el número de veces no sea veces iluminado, sino veces iluminado más 1. ¿Listo? Entonces veces iluminado más 1 es el número de veces que se va a repetir. Entonces, lo reseteo. ¿Y cómo voy a comprobar? Aquí lo voy a dejar que corra. Y fíjense, va a llegar a 600. Cuando llegue a 600, fíjense que respondió una vez. ¿Y por qué respondió una vez? Pues porque veces iluminado es más 1. Lo estoy iluminando 0 veces, 0 más 1 es 1, entonces está hablando solo. ¿Listos? Entonces por eso es que ya sabemos que sí está haciendo bien la cosa, porque está siendo 1. Pero igual voy a iluminarlo, no sé, 2 veces y vamos a mirar. Tenemos 1, 2, 3. Perfecto. 1, 2, 3. Y a ver, 1, 2, 3, 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces fíjense cómo está respondiendo una vez más. Y aquí comienza a responder cuando está 0. Listo, entonces nuestro código está perfecto. Solo tenemos que corregirle un pequeño defecto que salió ahora que lo pusimos veces iluminado en paso 1. Recuerde que pues el Arduino debería estar sensible, nuestro organismo debería ser sensible a ese silencio, y pues si nadie dice nada, ¿él qué le va a contestar? Entonces fíjense que en este momento él sí está contestando cuando alguien no le dice nada. O sea, le dice 0 y él está contestando 1. Normal, porque el código que le estamos diciendo es eso. Pero tenemos que hacer que no. Cuando nadie le diga nada, en ese momento pues él no tiene que responder nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haría falta para corregir eso? Todo esto del responder, todo eso que está dentro del silencio es mayor a 600, debería estar metido dentro de otro if. ¿Listo? Entonces debería tener otra condición para que él pudiera responder. Entonces no solo necesito que el tiempo en silencio sea mayor a 600, ¿listo? Sino necesito también que las veces iluminado sean mayor a 0. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es meter, como necesito que se cumplan esas dos condiciones para que realmente se ejecute eso, lo voy a meter acá dentro de tiempo silencio. Le voy a meter otra condición, que es i veces iluminado es mayor a 0. ¿Listo? Entonces recuerden que él es sensible al tiempo. Entonces si el tiempo en silencio supera 600, pero no solo eso, o sea, no solo te da 2 segundos para hablar, sino aparte de eso, si es superior a esos 2 segundos o 3 segundos, lo que esté acá, y él ha hablado, porque veces iluminado es mayor a 0, significa que él ha hablado, ahí sí responde. Si él es sensible a ese tiempo y ha pasado más de 3 segundos, pero nadie ha hablado, pues él no tiene por qué responder. ¿Listo? Entonces esto lo que hace es sencillamente concatenar para meterle dos, que eso ya lo habíamos hecho con los rangos, recuerden. Entonces para meterle dos condiciones a ese if. Si el tiempo es mayor a 600 y las veces iluminado es igual a 0. Significa que si hay una pausa larga y si alguien habló. Entonces en ese caso, de que alguien haya hablado y haya una pausa, significa que él tiene que responder. Entonces vamos a compilar y ejecutar el código y vamos a darnos cuenta de qué sucede. Listo. Entonces fíjense que ahora el contador del tiempo de espera pasó de los 600. ¿Por qué pasó de los 600? Pues porque nadie ha hablado. Entonces él no lo ha reseteado porque nadie ha hablado. Y fíjense que no está respondiendo. Bien, porque nadie ha hablado. Ahora voy a iluminarlo. Fíjense que el contador vuelve y se resetea, el contador del tiempo, y aquí me respondió. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahí me cogió un montón de veces, quién sabe que, pues lo que digo de la sensibilidad de la fotocelda, la calibración que no la he efectuado muy bien. Entonces tratemos de hacerlo otra vez rapidito, 2, 3, y miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, ahí más o menos. A ver si lo puedo hacer un poco más rápido, 3 veces. 1, 2, 3, 4. Listo, ahora sí mejor, me funcionó más rapidito. 4 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y ahora fíjense que si lo dejo quieto, ¿qué pasa? Pues que él sigue quieto. O sea, si yo no le hablo, él no responde. Entonces ahí tendríamos con esto terminado nuestro código funcionando tal cual para que comencemos a hacer ese contador colectivo. La idea es que yo lo ilumine una vez y él ilumina 2 veces. Recuerden que yo voy a transmitir en vivo por el Google Meet o por Skype, por donde quieran, enfocando la cámara LED. A mi compañero le voy a transmitir ese número iluminado. Mi compañero va a pegar la fotocelda a la pantalla y va a detectar esas 2 veces iluminado, y él va a iluminar 3 veces. Y él le va a transmitir a otra persona que va a tener su fotocelda conectada, que va a ser 4 veces, y esa persona va a tener la conexión con la primera persona que le envió, por lo que son 3 personas, grupos de 3, aunque lo puedan hacer de lo que quieran. Y así lo que vamos a hacer es un bucle infinito. Entonces vamos a tener un contador realmente analógico, o sea, no es tan digital, no es Arduino, porque pues estamos utilizando una fotocelda, luz, y estamos utilizando la pantalla del computador. Entonces vamos a aprovechar ese tipo de aislamiento para hacer un contador colectivo. Si no estuviéramos en colectivo, pues esto no funciona. Es como ahorita, pues yo le pongo 2 y él pone 3, pero 3 no cambia 4, ni cambia 5, ni cambia 6.
no tendríamos ese pequeño timer. O sea, con esto nosotros realmente podríamos hacer un cronómetro porque nosotros sabemos los tiempos de espera, ¿no? O bueno, un cronómetro sensible es un tiempo de espera perceptual, puede estar un poco descalibrado si lo comparamos en términos muy cronológicos. Entonces ese tiempo va a ser una especie de cronómetro, lo que estaríamos viendo ahí, pero cronómetro hecho con luces. ¿Listo? Entonces eso sería lo que tendríamos que hacer, o para eso podríamos comenzar a hacer funcionar este código. Tenemos todo lo que, bueno, casi todo lo que hemos visto, digamos, tal vez lo único que no usamos en este código fueron las listas, pero el resto tenemos todo, tenemos los if, tenemos la variable auxiliar tipo booleano para mirar el contador. Pues tenemos hecho el contador y tenemos los dos tipos de contadores que podemos utilizar acá, que es para contar el tiempo y el otro para contar un evento en términos del cambio de estado, de si está iluminado o no está iluminado, pero cuántas veces se iluminó y no cuánto tiempo. Entonces fíjense que usamos los dos tipos de variable y finalmente usamos los bucles para repetir código y que ese contador realmente funcione. Entonces eso sería todo, digamos, para el código de ahorita. Pues ya esto lo comprobarán ustedes en grupo del número de personas que quieran, calibrarán bien su fotocelda. Igual piensen que esto es un organismo sensible, entonces si alguien le escribió 4 y él respondió 8 y el siguiente 9, 10, 15, realmente eso no importa. Digamos que ese cronómetro puede tener ciertos saltos, pero lo importante es que se haya un cierto flujo de comunicación. Por eso también la referencia en principio a lo del teléfono roto. El mensaje va y el mensaje fluye, pero pueden haber ciertas transformaciones en ese mensaje de un lado a otro. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Muchas gracias.